Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la ley que nos faltaba, que era la segunda ley de Newton. Habíamos visto las dos primeras, no, la primera y la tercera ley. Hoy vemos la que se conoce como la segunda ley y vemos rápidamente unos ejemplos sobre esta segunda ley. Bien, la segunda ley de Newton nos expresa que cuando hay una fuerza, aquí viene la palabra importante, resultante, o sea, cuando existe una fuerza resultante actuando sobre algún objeto, se provoca una aceleración en él. O sea, la velocidad del objeto se modifica. Entonces, cuando existe una fuerza resultante, sabemos que la fuerza es un vector. Entonces sabemos ya lo que era un vector resultante. Un vector resultante es aquel que se puede obtener de un conjunto de vectores. Tenemos varios vectores del mismo tipo y lo podemos reducir a uno solo. Cuando podemos reducir a un solo vector varios vectores del mismo tipo, se obtiene el vector resultante. Entonces aquí la segunda ley de Newton nos habla de una fuerza resultante actuando sobre algún objeto. Cuando sobre algún objeto, como en este ejemplo, la caja, actúan sobre él varias fuerzas. Actúa la fuerza de fricción, el peso de la caja, la fuerza normal y esta fuerza que ejerce esta caja que está jalándola a través de una cuerda sobre una polea, esta fuerza que se conoce como tensión, cuando varias fuerzas actúan sobre el objeto. Nosotros, como son vectores, podemos obtener una fuerza resultante, solo una fuerza de todas ellas. Entonces, la segunda ley de Newton en su enunciado se refiere a eso, a que sobre un objeto estarán actuando varias fuerzas. Cuando hay una fuerza resultante, o sea, una sola de todas ellas como eh, tomadas como el efecto que ocasionan sobre el objeto el que actúen varias fuerzas, el efecto total de movimiento sobre ella es la resultante de todas ellas actuando sobre el objeto. A esa se le conoce como fuerza resultante. La fuerza resultante no es la fuerza de fricción, ni la fuerza normal, ni el peso, ni esta fuerza que aquí sí que se le conoce como tensión, que es la fuerza que ejerce esta caja jalando a esta caja que está más grande, sino la fuerza resultante es la combinación de todas ellas y que en su conjunto provocan que el objeto sienta una fuerza neta debida a todas ellas. Entonces la segunda ley de Newton expresa el enunciado en términos de la fuerza resultante, no de una fuerza en particular. Y dice que cuando existe una fuerza resultante, o sea, cuando todas ellas las podemos reducir a un solo vector y ese valor es diferente de cero, o sea, existe alguna fuerza resultante, entonces se provoca movimiento, aceleración en dicho objeto. Si no hay fuerza resultante, significa que todas estas fuerzas actuando sobre el objeto es igual a cero, se neutralizaron. Entonces, si no hay fuerza resultante, la fuerza vale, la fuerza total que ejercen estas fuerzas sobre el objeto se volvió cero. Y eso significa que el objeto pues no se mueve, está estático, generalmente está estático o muy probablemente o posiblemente se está moviendo a velocidad constante. Pero generalmente el objeto cuando las fuerzas se neutralizan, la fuerza que actúa sobre el objeto total es cero y entonces el objeto no se está moviendo. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que cuando existe una fuerza resultante actuando sobre algún objeto, se provoca una aceleración en él. O sea, que una fuerza resultante provoca movimiento en algún objeto y ese movimiento, la velocidad del objeto va cambiando. Hay aceleración. Cuando hay fuerza resultante. ¿Qué significa eso? Que todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, que no es solo una, sino varias, pues sus resultantes, el efecto de todas ellas sobre el objeto, provocan que se mueva.
Si la fuerza resultante, o sea, el efecto de todas ellas sobre el objeto es cero, el objeto estará estático. A esa condición se le conoce como condición de equilibrio, cuando no hay fuerza resultante sobre el objeto. ¿Qué significa que no haya fuerza resultante sobre el objeto? Que todas las fuerzas, como son vectores, se anularon. Y eso provocó que el objeto pues no sienta algo que lo trate de mover y por lo tanto se queda estático. Entonces aquí lo importante de la segunda ley de Newton es entender que la fuerza que habla la segunda ley de Newton no es la fuerza de fricción, la fuerza normal, el peso, la tensión o alguna fuerza en particular que actúa sobre el objeto, sino es la fuerza resultante, que es la fuerza debida a todas las fuerzas en conjunto que actúan sobre él. Va a haber una resultante y esa es la, la fuerza que se habla en la segunda ley de Newton. En este objeto que está jalando al primero, eh, se observa que solamente existen la tensión que siente debido a jalar a la caja más grande y el peso del objeto. O sea, si se dan cuenta en este ejemplo, no está la fuerza normal ni la fuerza de fricción. Solamente está la tensión que siente de la caja y su peso. Entonces, las diversas situaciones físicas pues implican saber analizar qué fuerzas están actuando sobre el objeto, porque a partir de saber las fuerzas que actúan sobre el objeto, podemos obtener la fuerza resultante y ese valor utilizarlo en la segunda ley de Newton, porque en la segunda ley de Newton se habla de fuerza resultante, no de una sola fuerza, sino de la fuerza resultante. Matemáticamente, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente forma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Como la fuerza es un vector, entonces se le pone la flechita y como sabemos que la aceleración es un vector, se le pone también su flechita. Entonces, esta fórmula matemática establece que un objeto va a moverse con determinada aceleración cuando se le aplica una fuerza. Pero recordemos que esta fuerza que habla la segunda ley de Newton es fuerza resultante. O sea, es la fuerza debido al efecto de todas las fuerzas individuales que actúan sobre el objeto. Entonces esta es fuerza resultante. Hay que acordarnos de eso. De esta fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo tengo la masa del objeto y, y conozco la aceleración, multiplico y puedo obtener la fuerza. Pero igual, si conozco la fuerza que estoy aplicando y divido entre la masa, entonces puedo conocer la aceleración que lleva el objeto. Entonces de acá despejando la aceleración, se puede poner que la aceleración es igual a dividir la fuerza que se aplica sobre el objeto entre su masa. Entonces la tercera ley de Newton también se puede expresar de la siguiente forma. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto, porque eh, se debe tomar la fuerza resultante y, e inversamente proporcional a la masa del objeto, porque si dan cuenta aquí la masa está dividiendo, entonces hay una relación inversa con la masa del objeto. A mayor masa manteniendo una misma fuerza, la aceleración disminuye. Y cuando la masa se va reduciendo, manteniendo la misma fuerza, pues la aceleración aumenta. Entonces, la segunda ley de Newton pues se puede expresar mmm, con el primer enunciado o el segundo enunciado. Lo que sí es cierto es que hay que recordar que esta fuerza que maneja la segunda ley de Newton es una fuerza resultante debido a todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. No es solo una fuerza, sino es la resultante de todas las fuerzas. Por eso se vio anteriormente vectores. Un vector, de varios vectores nosotros podemos obtener un vector resultante. Y entonces de ahí podemos sacar, si yo tengo varios vectores fuerza actuando sobre un objeto, aplico esa técnica de vector resultante para obtener solamente la fuerza resultante que actúa sobre el objeto
y con eso utilizarla en la segunda ley de Newton. Obviamente en los ejemplos se muestra cómo se hace. O sea, aquí solamente hay que eh, acordarnos que la segunda ley de Newton, conocida como la ley de la aceleración, nos indica que una fuerza resultante actuando sobre algún objeto provoca una aceleración en él, provoca que se mueva. Entonces, eso es lo que dice la segunda ley de Newton, que cuando aplicamos una fuerza resultante, o cuando hay una fuerza resultante sobre algún objeto, este objeto obtiene aceleración. Y como sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues significa que el objeto se mueve. En lugar de colocar vectores, pues podemos tomar sus magnitudes. Entonces, la segunda ley de Newton más es conocida por la fórmula sin las flechas como magnitudes. Entonces significaría que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton expresada matemáticamente. Nada más que recordemos nuevamente que esta fuerza está significando fuerza resultante. La fuerza debida al efecto total de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Y esta aceleración pues es producida debido a la fuerza. Si hay una fuerza resultante actuando sobre algún objeto, provoca en él aceleración. ¿Cómo obtengo esa fuerza? ¿Cómo sé cuánta fuerza estoy aplicando? Multiplico la masa del objeto por su aceleración y con eso obtengo el valor de la fuerza. La fuerza, debido a esta fórmula, entonces en unidades es masa, que sería kilogramo, y aceleración, que ya sabemos que es metro sobre segundo al cuadrado. Entonces las unidades de la fuerza serían kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, en honor a Isaac Newton, esa unidad, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, se le llamó Newton. Entonces en lugar de colocar todo, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, podemos colocar solamente el Newton, la N de Newton. Entonces, la fuerza se mide en newtons y los newtons son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza se calcula multiplicando la masa del objeto por su aceleración. Obvio, si yo tengo la fuerza y la masa, puedo despejar y obtener la aceleración del objeto. Si yo obtengo fuerza y aceleración, puedo despejar para obtener la masa del objeto. Si yo conozco masa y aceleración, multiplico y obtengo la fuerza. O sea, de esta fórmula ya puedo obtener, conociendo dos de los valores, el tercer valor. Bien, entonces matemáticamente la segunda ley de Newton luego se expresa en los libros de esta forma. La sumatoria de todas las fuerzas de manera vectorial que actúan sobre un objeto eh, es igual esa suma a multiplicar la masa del objeto por, por la aceleración que esta fuerza produzca en él. Entonces también en la literatura se puede encontrar esta notación de sumatoria, porque a final de cuentas lo que se va a hacer para encontrar la fuerza resultante que actúa sobre un objeto es sumar vectorialmente todos los vectores individuales de las fuerzas que actúan sobre el objeto para encontrar uno solo, que sería el resultante, y ese utilizarlo ya en la fórmula. Como los vectores son, nosotros sabemos que un vector siempre se puede expresar en sus componentes, uno a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Entonces, esta fórmula de la segunda ley de Newton con la sumatoria se puede dividir en una componente en X y en una componente en Y. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque los vectores, cualquier vector que nosotros tengamos, lo podemos expresar en términos de sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces la segunda ley de Newton se puede dividir en dos componentes, una en X y una en Y. Esto lo vamos a estar viendo en la resolución de problemas. O sea, aquí lo importante es, uno, aprendernos la fórmula, o sea, conocerla y sí grabárnosla, porque a final de cuentas, si nosotros no tenemos la fórmula de manera inmediata, nuestro cerebro pierde tiempo
en irla a buscar. Por eso la parte de tener en memoria ciertas cosas, pues es vital. Si nosotros no tuviéramos en nuestra memoria nuestra dirección, tardaríamos, o a lo mejor nunca podríamos volver a encontrar dónde vivimos. Pero pues, obvio eso no sucede. Tenemos en nuestro cerebro grabado nuestra dirección de casa y pues rápido nuestro cerebro pues sabe a dónde ir. En física y matemáticas, pues, en ciencia, en ingeniería en particular, en física y matemáticas, pues esa parte de que no hay que memorizar es mentira. Hay que tener ciertos valores, ciertas cosas grabadas en nuestro cerebro para que él rápido pueda encontrar soluciones. Si no, pues tarda más tiempo. Entonces la fórmula de la segunda ley de Newton hay que aprendérnosla. Fuerza es igual a masa por aceleración, muy sencilla, no hay gran problema en esta parte. Hay que entenderla físicamente, que significa que cuando se aplica alguna fuerza o hay alguna fuerza debido, el efecto de una fuerza debido a muchas que actúan sobre un objeto, cuando se da eso, pues necesariamente el objeto se tiene que mover. Produce en el objeto aceleración, se mueve el objeto. Eso es lo que dice esta fórmula, que el objeto se va a mover cuando hay una fuerza resultante que actúa sobre él. Si sucede eso, el objeto se tiene que mover necesariamente. Bien, en este ejemplo nos piden calcular la fuerza resultante que se le aplicó a un objeto de 30 kilogramos si alcanzó una aceleración de 4.5 metros por segundo al cuadrado. Ya sabemos, entendemos nuestro problema, hay que entenderlo. Vean aquí si dice calcule la fuerza resultante. Hay muchos problemas en donde no va a decir fuerza resultante, solo va a decir calcule la fuerza que se le aplicó a un objeto de 30 kilogramos y alcanzó una aceleración de 4.5 metros por segundo al cuadrado. Pero hay que entender que la segunda ley de Newton nos habla de una fuerza resultante. Aunque en el enunciado no nos marque que es fuerza resultante, nosotros debemos entender en el problema que se está hablando de una fuerza resultante. Entonces, algunos problemas traerán resultante y otros no, pero hay que entender el contexto de la segunda ley de Newton, en donde ya vimos que esta fuerza no es solo la fuerza de fricción, la normal o el peso. Esta fuerza que se maneja en la segunda ley de Newton es la fuerza debido al efecto o el efecto total final de todas las fuerzas actuando en conjunto sobre dicho objeto. O sea, esta fuerza es el resultado, la resultante de todas estas fuerzas individuales actuando sobre el objeto. Entonces, aunque en el enunciado no nos marque resultante, hay que entender esa parte. Bien, en este caso sí nos marca, calcula la fuerza resultante que se le aplica a un objeto de 30 kilogramos. O sea, a este objeto eh, se le aplica una fuerza resultante. Varias fuerzas actúan sobre él, pero la resultante final es la que nos piden calcular. Nos dicen que el objeto tiene una masa de 30 kilogramos y se aceleró 4.5 metros por segundo cada segundo. Eso es lo que nos dice. Entonces, pues nos dan los datos. La masa es de 30 kilogramos, la aceleración es de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre que nos dicen la palabra fuerza, pues a nuestra mente debe venir la segunda ley de Newton, porque esa es la ley que habla sobre fuerzas y que matemáticamente tiene una fórmula bien definida. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces, siempre que en algún enunciado nos indique fuerza, pues a nosotros, a nuestra mente, a nuestro cerebro debe venir esta fórmula, entendiendo que esta fuerza que maneja la segunda ley de Newton es una resultante de todas las que actúan sobre el objeto. Bien, nos piden calcular esa fuerza resultante. Pues aquí está en su forma vectorial. Puedo pasarla a su forma escalar, como en magnitudes. Le quito la flecha y se vuelven magnitudes estas. Aquí solamente voy a encontrar la magnitud de la fuerza. La dirección y el sentido, pues el problema no nos indica hacia dónde os puedo dar, que hacia el eje X, hacia cierta dirección, y con eso se da el vector. Entonces tengo fuerza es igual a masa por aceleración, conozco la masa, conozco la aceleración, lo único que me resta es sustituir. Fuerza es igual a masa por aceleración,
30 kilogramos por 4.5 metros por segundo al cuadrado. 30 por 4.5 da 135 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ya sabemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es del newton. Entonces puedo poner que la fuerza resultante que se le aplicó al objeto fue de 135 newtons. Esta fuerza es resultante, significa que hay varias fuerzas que actúan sobre el objeto, pero al final se pueden reducir a una sola de 135 newtons. Y esa fuerza provoca que en un objeto de 30 kilogramos se alcance una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estos ejercicios primeros pues, son solamente de sustitución, solo para enmarcar cómo se utiliza la fórmula básica de la segunda ley de Newton, que nos indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Obviamente, la siguiente sesión tendremos que resolver problemas en un nivel un poquito más avanzado que este. Y en la última sesión, problemas un poco ya relativamente difíciles. Bueno, más elaborados. Bien, en este ejemplo nos piden calcular la masa de un objeto si se le aplica una fuerza resultante de 25 newtons y se aceleró a 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora nos piden calcular la masa, nos dan la fuerza resultante y la aceleración. Nos dan la fuerza, 25 newtons, nos dan la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado, nos piden calcular la masa. Ya sabemos que nuestra fórmula es, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Este es en vectorial, aquí ponemos en escalar, en magnitudes. Entonces ya tengo que fuerza es igual a masa por aceleración. Como nos dan fuerza y aceleración, pues lo único que hay que hacer es despejar la masa. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Sustituimos, masa es igual a fuerza sobre aceleración, 25 newtons sobre 3 metros sobre segundo al cuadrado, 25 sobre 3. Y el newton lo puedo expresar como sus unidades, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. 25 entre 3 me da 8.333 y ya sabemos que extremo por extremo y medio por medio. Me quedaría kilogramo por metro sobre segundo por segundo cuadrado y abajo metro por segundo cuadrado. Este segundo cuadrado y este metro se van. Entonces me queda que la masa es de 8.333 kilogramos. Entonces estos ejemplos solamente son de sustitución de fórmula. No tienen, diríamos, gran dificultad. Aquí lo importante es entender eh, la fórmula, o sea, grabárnosla y pues saber hacer los despejes, que son muy sencillos. En este caso, por decir la masa, estaba multiplicando la aceleración multiplica la masa, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, pues pasa dividiendo y ya se pueden sustituir datos. En este ejemplo hay que calcular ahora la aceleración. Nos dan la fuerza que se aplica y la masa del objeto. Entonces ahora hay que calcular la aceleración. Nos dan entonces la fuerza, la masa y hay que calcular la aceleración. Ya sabemos nuestra fórmula, masa por aceleración, en vectorial y en escalar. De esta fórmula, pues puedo calcular la aceleración despejando. Ahora la masa está multiplicando la aceleración, pasa dividiendo. Entonces me quedaría que la aceleración es la fuerza sobre la masa. Aceleración es fuerza sobre masa, solo sustituyo, 150 newtons sobre 12 kilogramos. El newton lo paso a sus unidades, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, para observar bien la eliminación de unidades. 150 entre 12 da 12.5. Aquí multiplicamos extremo por extremo, que sería kilogramo por metro, por un 1 aquí abajo, y luego medio por medio, que sería kilogramo por segundo cuadrado. Aquí se observa que kilogramo y kilogramo se va y me queda metro sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración que el objeto, debido a una fuerza de 150 newtons y teniendo una masa de 12 kilogramos, se provocó fue de 12.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración pues es de ese valor. Recordemos igual, aquí nos dan la fuerza resultante. ¿Qué significa eso? Que se hizo un análisis de todas las fuerzas que actuaban sobre el objeto y la resultante obtuvo un valor o salió de un valor de 150 newtons.
Aquí no se está analizando cómo se hizo esa parte. Aquí nos dan ya el valor de esa fuerza resultante. En los problemas que se realizarán, pues ahora no nos van a dar el valor de la fuerza resultante. Nosotros tendremos que analizar qué fuerzas actúan sobre el objeto, determinar la fuerza resultante debido a todas ellas y esa fuerza resultante utilizarla para calcular pues su aceleración o su masa. Aquí nos facilitan el problema porque nos dan la resultante ya con su valor, pero ese es el chiste en los problemas de la segunda ley de Newton, encontrar la fuerza resultante que actúa sobre el objeto. ¿Por qué es importante encontrar luego la fuerza resultante que actúa sobre un objeto? Porque si nosotros sabemos con qué fuerza actúa un objeto, con qué fuerza se actúa sobre un objeto, podemos determinar la fuerza que tendríamos que aplicar para a lo mejor detenerlo. A lo mejor un automóvil va con determinada aceleración. Si multiplicamos la aceleración por su masa, obtendremos la fuerza por la segunda ley de Newton. Entonces ya sabríamos con qué fuerza tendríamos que aplicar para detenerlo. Superman ya sabría con qué fuerza aplicar. Ya no tendría que excederse, gastar más su energía. Bien, en este problema nos piden eso precisamente. ¿Qué fuerza se requiere para detener un automóvil de 1500 kilogramos y que va a una velocidad de 100 kilómetros por hora? Y nos piden detenerlo en una distancia de 55 metros. Entonces, obviamente aquí no Superman lo va a hacer, pero nosotros podemos poner material que si se hace un análisis provoca determinada fuerza para que el automóvil desacelere y pueda detenerse. Lo que sí es que necesitamos saber qué fuerza requerimos para hacer eso y colocar todos los elementos para que esa fuerza se provea. Entonces, en este problema, pues nos piden calcular la fuerza necesaria para detener al automóvil y este automóvil lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora y queremos detenerlo en una distancia de 55 metros. La masa del automóvil es de tonelada y media, 1500 kilogramos. Entonces ya sabemos, hay que entender nuestro problema, hay que dibujar un esquema y sobre el esquema los datos. La masa, 1500 kilogramos, eh, la velocidad que nos dan es de 100 kilómetros por hora, ya sabemos transformar. Para transformar 100 kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos por 1000 y dividimos entre 3600. Eso nos da 27.778 metros sobre segundo. Entonces ya transformamos la velocidad al Sistema Internacional de Medidas y la distancia eh, que, que se va a recorrer es de 55 metros. Como se quiere detener el automóvil, la velocidad final del automóvil va a ser cero. Entonces su velocidad inicial es la que llevaba, que era de 100 kilómetros por hora, que equivale a 27.778 metros por segundo, y lo vamos a detener. Obviamente, cuando se detiene un automóvil, su velocidad final vale cero. La distancia en la cual se debe detener es de 55 metros. La masa es de 1500. A partir de estos datos, ahora vamos a nuestra formulación. Como nos dice fuerza, inmediatamente nosotros debemos pensar en la segunda ley de Newton. Entonces, necesariamente debe aparecer la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Yo quiero saber la fuerza. Yo sí sé la masa. Me la dan 1500 kilogramos. Necesito calcular la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Pues este es un movimiento uniforme acelerado, porque su velocidad la está cambiando. En este caso, su velocidad la reduce a cero. Desde 27.78 hasta cero la va a reducir. Entonces es un movimiento acelerado. Entonces debo colocar las ecuaciones del movimiento acelerado. Ya sabemos cuáles son. La primera aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La segunda distancia es igual a velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia.
Entonces tengo ya una fórmula que me da la fuerza en términos de la aceleración y la masa, y tengo fórmulas para poder calcular aceleración en base a datos que me dan. Pues ahora tengo que calcular de esas fórmulas la aceleración. Se observa que de la última ecuación conozco todos los datos. La velocidad final que vale 0, la velocidad inicial que vale 27.78 y la distancia que es de 55 metros. Entonces de ahí, pues sustituyo. Velocidad final vale 0 menos la velocidad inicial que vale 27.78 al cuadrado y dos veces la distancia. 27.778 al cuadrado da 771.617, pero como había un menos acá antes, pues le pongo el menos, metro al cuadrado, segundo al cuadrado. 2 por 55 da 110 metros. Menos entre más da menos. 771.617 entre 110 da 7.015. Aquí hago extremo por extremo. Metro cuadrado por 1 da metro cuadrado entre metro por segundo al cuadrado. Metro cuadrado entre metro me va a quedar, me va a quedar metro arriba. Entonces me quedaría que la aceleración es de menos 7.015 metros sobre segundo al cuadrado. Este signo menos sale de que el automóvil, su velocidad no la está aumentando, sino al contrario, la está disminuyendo. Recordemos que cuando una aceleración sale negativa, significa que desacelera el objeto en un movimiento uniforme acelerado. Entonces, como ya tengo la aceleración, pues lo único que me resta es multiplicar fuerza es igual a masa por aceleración en magnitudes por la segunda ley de Newton. Entonces, al hacer esa multiplicación, me sale que la fuerza que se necesita para detener el automóvil es multiplicando 1500 kilogramos por menos 7.015 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da menos 10.522.5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O sea que se necesitan 10.522.5 newtons para parar a ese automóvil, para detenerlo en una distancia de 55 metros, cuando él lleva inicialmente una velocidad de 100 kilómetros por hora. Este signo menos significa que es la que se debe aplicar en sentido contrario al automóvil, al movimiento del automóvil, para poder detenerlo.